Hola mis estimados, y volvemos a los retro reviews porque hacía mucho que debía este retro review. Me prestaron un equipo el cual voy a estar mostrando en este momento y se trata de algo muy particular, la CZ Spectrum Plus. Pero notarán que dice CZ y no ZX. ¿Por qué? Porque esta no es una Sinclair, esta es una Cerveni, es decir, es industria nacional hecha acá en Argentina, un equipo que tiene una historia muy interesante. La marca Cerveni tiene una historia muy interesante. Esta es la caja original de una que se compró en 1987. Sí, notarán que tiene muchos años. Gracias Federico por habernos enviado esto para testear. Él la usó cuando era chico, la compró el hermano. Tengo hasta la factura original en australes. Es una cosa que tiene un valor ya por sí mismo, más allá del equipo, digamos, tiene un valor genial. Es un equipo que funciona, es un equipo que le han pasado los años por arriba como corresponde. Que tiene hasta cassettes originales, que tiene un montón de cosas que son muy interesantes que les voy a contar hoy. Pero voy a empezar contando la historia de Cerveni. Cuando hablamos de clones en el caso de Cerveni, no estamos hablando de una cosa hecha ilegalmente a escondidas, robándose una marca conocida y haciéndola llamar parecida, sino que es algo, un producto bajo licencia. Significa que Spectrum, la Spectrum de Sinclair, liberaba licencias a distintos fabricantes en distintos lugares del mundo, en Portugal, en Brasil, en Estados Unidos. Hubo un montón de lugares donde se fabricaron. Es de Inglaterra la marca, y en particular Cerveni era un fabricante de otras cosas que nada tenían que ver con computadoras, pero que se puso a hacer esto. En los 80 tener una computadora de 8 bits era lo máximo. Obviamente había muchas marcas y eso también en algún momento provocó el colapso de todo este mercado porque había demasiada variedad y el software había que programarlo para todas. En el caso de Latinoamérica y Argentina en particular, donde yo conozco el mercado, era muy difícil conseguirla en los 80 y una de las formas que había para conseguir una computadora era traerla importada, traerla de regalo o algo por el estilo. En mi caso en particular yo tuve una RadioShack TRS-80 Color Computer, el primer modelo Color Computer, y era muy limitada pero muy buena. La verdad que aprendí muchísimo, aprendí a programar con esa computadora. Pero Cerveni, empresa de Tadeo Cerveni, no hacía computadoras, de hecho hacía bombas, motores, hacía productos industriales. Tenía una empresa muy importante, con lo cual eso le permitía tener la capacidad industrial, pero en un momento un cliente nacional les pidió producir para ellos. ¿Quién era? IBM. IBM era una empresa multinacional, pero para poder producir en Argentina por las restricciones de leyes locales de protección de la industria local, tenía que producir al menos un porcentaje de sus productos acá en Argentina. En el caso de ellos eran las calculadoras digitales, las cuales obviamente tenían que tener partes de las impresoras hechas acá. En ese caso, Tadeo Cerveni y su empresa se pusieron a fabricar lo que eran los motores paso a paso. Cerveni creó la división de electrónica en Galvez, cerca de Paraná, en Entre Ríos, que tenía desde 1975 una promoción o varios planes para promocionar las industrias con menos impuestos, obviamente, como siempre sucede. Pero el proyecto con IBM no funcionó muy bien y de hecho después vino el Rodrigazo, entraron importaciones de todo tipo y básicamente este tipo de cosas se fueron al tacho, no pudieron fabricar más, no hubo necesidad de fabricar más, no podían competir. Obviamente la capacidad de producción local no tenía nada que ver con la del exterior. En esa época Japón era el boom, pero después fue China. En ese momento China no existía en ese sentido y básicamente era imposible competir. Pero hubo algunos mercados en los cuales sí pudieron. Por ejemplo, el de alarmas y portones para las puertas, el control remoto del portón, ese tipo de cosas hubo mercado. Hasta que a alguien dentro de Cerveni se le ocurrió: ¿y si hacemos computadoras? Por alguna razón eligieron la Sinclair, la ZX Spectrum, tal vez por su sencillez y su fácil acceso. En el sentido, me refiero a la parte de electrónica, al diseño, era bastante más abierto que otros diseños, en el sentido que la licencia era mucho más abierta. Otros no te dejaban tanto, pero ellos sí. De hecho, estaba Teca en Brasil, Timex en Portugal. Tenías opciones de dónde tomar, pero había un problema con Sinclair. Sinclair es una empresa inglesa. Todo lo que fuese post 1982 con Inglaterra era un problema. ¿Por qué? Por la guerra de las Malvinas. Entonces, en particular, hubo que hacer la triangulación por Timex, justamente. Aprovechando que Timex estaba en Portugal, ¿qué problema hay? Contratamos por Portugal. Bueno, de hecho, empezó todo desde ese lado, construyendo equipos, más bien ensamblando equipos que traían desde Portugal. La ZX81, la famosa ZX81, se transformó en la CZ1000, que era básicamente un equipo traído de Portugal, rebrandeado. No había diferencias, era la misma Spectrum de siempre. Bueno, en ese momento se llamaba Spectrum, era la ZX81, una Sinclair, era una Sinclair 100%, fabricada en Portugal, bajo licencia, que obviamente los componentes eran ingleses o de los mismos proveedores, por ende no había ninguna diferencia.
Después vinieron la CZ-1500 y la 2000. La 2000 ya tenía algunos cambios hechos específicamente para el mercado local, porque para empezar la primera diferencia principal que tenían todos, que el modulador de radiofrecuencia que tenías que tener para conectar al televisor, en vez de ser PAL-B, que era la que se usaba en Italia, en España y Portugal, tenía que ser PAL-N, que era la que se usaba acá en Argentina, para que se vieran los colores bien y la pantalla bien. De hecho, el cambio a PAL-N mejoró tanto los colores como la misma imagen en blanco y negro. Si uno la veía, se veía con mucha mejor resolución, es decir, más claro en pantalla, con lo cual ya teníamos una computadora adaptada a nuestro mercado. Luego vino la CZ Spectrum, que ya era la Spectrum, copiada obviamente de la ZX Spectrum, producida también acá nacionalmente, que tenía botón de reset agregado, tenía también obviamente el PAL-N, tenía algunos cambios en los puertos, los joysticks y demás, con lo cual ya estábamos hablando de un equipo mucho más usable, mucho más comercializable también, y que llegó a mucha más gente. En 1986 Sinclair lanza la Spectrum Plus, con un más. Acá en Argentina le pusieron directamente Plus, porque no le decimos al más Plus, sino que le decimos más. Entonces salió la CZ Spectrum Plus, que es exactamente el equipo que tengo acá. Esto fue el último equipo que hizo Cerveni. Tenía muchas ventajas, era la de 48K, es decir, era básicamente la Plus con el mismo diseño exterior de la anterior, de la común, si no habían cambiado la estructura del gabinete, lo cual les permitió abaratar costos, pero básicamente la placa madre, que era una Issue 6A, entraba perfectamente. Este equipo tiene un procesador Z80, 48K de RAM, tiene una ALU de Ferranti, es muy interesante, digamos, después les voy a contar un poco más en detalle internamente cómo está hecha, no son muchos detalles, pero lo que tiene de bueno es que es un procesador, el Z80, que se ha utilizado en muchísimos equipos, muy fácil programar para él, el assembler de esto, entonces tenía muchas cosas muy útiles y que se podía aprender a programar mucho, aprender en assembler inclusive, más del basic ya traía. En particular, estos equipos, estos construidos acá en Argentina, estos últimos tenían una ROM que tenía varias cosas en español, es decir, los mensajes de error estaban en español. Era la única diferencia, una ROM muy extraña, ¿no? Para el momento, como venían respetando todo, y justo en este momento lanzan una con algo en español, y eso en algunos juegos o en algunos programas podía llegar a representar un problema, porque no entraban los mensajes en el mismo tamaño, ¿no? Justamente esa era la incompatibilidad que tenía, pero para todo lo demás era exactamente una Spectrum Plus. Cualquier juego, uno pone un cartucho, uno pone en un cassette o una disquetera, lo que fuere, va a funcionar perfectamente bien aquí. Ahora bien, ¿por qué 1986 es el último producto que lanzan? Porque la fábrica en Paraná de Cerveni se quemó, se incendió. Hubo un incendio que hizo que básicamente perdieran toda la capacidad de producción. Y en esa época ya tenían competencias. Sí, teníamos a Adrian haciendo la Commodore 64, estaba Talent con la MSX. Básicamente parecieron competencia. ¿Y qué pasa? Cuando vos se te quema la planta y quedás fuera del mercado durante unos años, no alcanzás al resto. Y la Commodore 64 se disparó. No solamente fue un éxito en Estados Unidos, sino que acá empezó a llegar ese éxito. No solamente llegaban importadas, sino que llegaban mucho más juegos, llegaban más contenido, mucho más desde Estados Unidos que desde Inglaterra. Por ende, las CZ Spectrum, cuando ellos lograban más o menos recomponer la fábrica, no la pudieron fabricar más porque no tenían mercado. La PC estaba empezando a invadir todo, es decir, la Commodore bajaba, subía la PC. La PC era mucho más cara, pero no importa. El mercado había cambiado completamente y inteligentemente, diría yo, dijeron, listo, hasta acá llegamos, estuvo bueno. Llegaron a fabricar 4.000 equipos por mes. Esto es decir, bastante bueno la producción para hacer algo nacional. Lamentablemente no pudieron ir más allá, pero Cerveni sigue existiendo como fábrica, hacen bombas de todo tipo, así que no es que la fábrica desapareció, hicieron otros componentes, se dedicaron a otra cosa. Debe haber sido un golpe muy duro, que se les queme la fábrica, desde ya, a quien no, le dolería eso. A mí ya me duele, si ni siquiera tuve un Spectrum de chicos, si las veía, pero no tuve una propia. Imagínense, bueno, pobrecitos los de Cerveni, que se les quemó la fábrica. Pero bueno, esa es la historia de una de las fábricas de producción nacional de computadoras, en una época que realmente era una lotería y una ruleta, podríamos decir, porque había que jugársela toda en un número y por ahí no funcionaba, por ahí sí. En el caso de las Spectrum, por suerte, funcionaron durante un tiempo. Lo mismo que Dragon con la Commodore, ¿no? Digamos, después hubo otros equipos que se vendieron acá que no tuvieron mucho éxito. La Radio Shack que yo tuve fue un éxito en Estados Unidos, pero acá no existía. Vamos a hablar un poquito de la CZ Spectrum Plus. Esta en particular, que me pasó Federico, su computadora personal, viene en la caja original, y acá es lo que les quería mostrar porque está en el manualcito de la garantía. Imagínense, sobre la garantía el manual está ahí adentro. Tenemos, es muy bueno, la factura. Costó en total 877 pesos, no, australes. Y en esa época, esta fecha del 5 de mayo de 1987, costó 877 australes. Porque incluía, obviamente, el equipo, un televisor parece, y una casetera. Es decir, la computadora en sí costaba solo 399 australes.
que es como decir hoy $399, ¿no? Porque no era barato. Es decir, hoy te comprarías un teléfono de gama mediana, sí, digamos. Te puedes comprar el nuevo iPhone si querés. El nuevo iPhone SE que salió hace unos días, lo podrías comprar con lo que costaba esta computadora. Pero vamos a la computadora en sí, porque es lo que nos importa. Estamos hablando, tenemos todo original acá, con lo cual voy a hacer un poquito de ruido, pero vienen con cassettes. Tengo la casetera por ahí que me dio Federico. Tenemos cassettes. Sí, estos cassettes son los programas de iniciación. Lo interesante de la 48K es que transfería más rápido que los modelos anteriores. En vez de 300 audios la casetera, creo que llegaba a 2000, con lo cual los programas cargaban un poquito más rápido, de hecho 3 veces más rápido que en las originales, que en la ZX81, por ejemplo. Yo iba a decir TK81 porque acá llegó mucho la TK. Vamos a sacar el equipo porque acá está. Vean que es un equipo bastante liviano. Viene con su propia funda, es muy bueno. Sacamos la funda original Cerveni, y tenemos acá este teclado que muchos conocen y estos colorcitos que son súper conocidos. En Inglaterra, en Gran Bretaña en general, esta fue la computadora. En España en particular, este equipo tenía unas restricciones muy interesantes con respecto al uso de memoria. Tenía que tener 64K para poder ser vendido a un precio, o si tenía menos, el rango menos, era más cara porque tenía más impuestos, porque era para proteger a la industria nacional. Entonces le agregaron un módulo que agregaba más memoria, venía con 64K, pero solo podías usar 48, sí, justamente para poder venderla más barato. Cuando se dieron cuenta, los del gobierno ya habían vendido un montón de esas. ¿Qué tiene esta computadora en particular? Miren el layout del teclado, a ver si hacemos foco. Porque el teclado tiene no solamente las teclas, sino que tiene las funciones de BASIC. Cuando vos estás escribiendo en una Spectrum, vos directamente podés ir poniendo las funciones de BASIC, vas programando mucho más rápido, no tenés que tipear todas las funciones, ya están acá en el teclado y te las vas sugiriendo. Algo muy avanzado para la época. Sí, no era común. Tenemos muy interesante, tenemos las salidas de monitor, la salida de cable, es decir, para justamente conectar al televisor, las de audio. Las de audio significa no para los parlantes, sino para la casetera. ¿Por qué? Porque vos conectabas esto a una casetera para poder grabar o cargar programas. Obviamente la expansión, acá podías poner cartuchos de todo tipo, incluyendo una impresora, un módem, una disquetera, si tenías dinero como para pagar una. Y la alimentación de 9 volts. Si esto utiliza 9 volts, con un transformador simple de 9 volts puedes utilizarlo. Tiene su número de serie y todo original acá, parlantito acá abajo, un buzzer. Y de este lado tenemos los dos puertos de joystick y el botón de reset, que era una novedad fantástica. Significa que vos con un solo clic reseteabas la computadora y podías empezar de nuevo. Obviamente borraba la memoria en ese momento, hacía un swipe de memoria, pero lo podías utilizar. Esta computadora, en particular este equipo, estoy hablando de este que me dio Federico, tiene un problema que lo descubrí. Cuando él me la dio, me dijo anda todo. Y cuando empecé a funcionar me di cuenta que las teclas dejaban de funcionar. ¿Qué pasa? La abrí para ver justamente qué problema tenía, y es el flex. Es decir, esta computadora está perfecta, 100% perfecta, salvo el flex. El flex es el cable que conecta el teclado con el motherboard. ¿Y qué pasó? Con el paso del tiempo y los años se fue secando. Estos equipos no está prácticamente, uno puede ver hacia adentro acá, es decir, todo el aire de nuestra habitación, de nuestro ambiente, le afecta directamente. Si uno deja esto cerca de una estufa, se va secando, se va humedeciendo, se va secando, se va humedeciendo. Ese trabajo ha provocado que con el tiempo el flex se haya roto. Es inevitable. Y por suerte encontré esto. Sí, se consiguen los flex de las Spectrum, porque al parecer no es raro que suceda eso. Con los modelos ingleses también sucede. Hay páginas enteras en las cuales te venden el flex, cuesta unos $20, una cosa por el estilo. Sí, más caro de lo que cuesta el equipo, pero no importa. $20 si uno quiere tener una Spectrum funcionando al día de hoy. El teclado está perfecto y el motherboard está perfecto. No tiene ninguna soldadura mal, no tiene ningún óxido. Es decir, muy buena la construcción de esto. Es decir, Cerveni hizo un muy buen equipo, soldaron bien, por decirlo de alguna forma. Y el equipo está bien, lo único que tiene es esa membrana. La membrana hay que cambiarla, se cambia la membrana que viene con los dos flex, salvo que alguien de ustedes sepa arreglar flex. Se la paso y me lo arregla, o me da las instrucciones de cómo hacerlo, porque yo no tengo la más mínima idea. Lo abrí, lo traté de ver, vi que estaba cortado, y dije, esto no es para mí. De hecho, ahora lo que pasa es que el flex está muy corto, no llega el cable. O si tienen una Spectrum rota por ahí me avisan. Una tiene que ser una 48K, que es la que tiene el mismo tamaño de coso. Podemos cambiarle y ponerle el flex a este. Últimamente estoy arreglando equipos que no son míos, o míos también, para dejarlos
funcionando, para que sean bien retro, funcionando y que hoy en día se puedan utilizar. Este le anda todo, eso es muy bueno, porque en algunos equipos de esta época lo que vos tenés es óxido en la placa madre y tenés que desoldar todo y volver a soldar, o algún componente que reventó. En este caso todos sus capacitores y demás está todo impecable. Y hablamos un poco de cómo es esto por dentro, porque tiene un Z80, pero no es un Zilog, no es un NEC, es un Mostec. ¿Por qué usaron otra marca? Bueno, seguramente haya sido mucho más barato, pero lo bueno es que el Mostec es un clon perfecto del Z80, pin a pin, que anda exactamente igual a 3.8 MHz. Escuchen eso, megahertz, no hablamos de gigahertz, hablamos de megahertz, 3.8 MHz, con 48 KB de RAM. También la ALU es de Ferranti, con lo cual ellos utilizaron componentes que no eran traídos directamente de Inglaterra, que eran traídos de Estados Unidos o de otros proveedores, pero que eran exactamente compatibles, con lo cual estaba aprobado por Sinclair eso, justamente porque cada país obtenía los productos como pudiera. Estamos hablando de una época en la cual la globalización comenzaba. No era que uno pedía un container o cualquier proveedor tenía, sino que uno tenía que hacerse de los proveedores, hacerse de los productos y después fabricar si tenía suerte. Sí, era mucho más riesgo, pero lo bueno es que salió esto de ese riesgo. La construcción es muy sencilla, es una placa base con todos los componentes puestos ahí y nada más. De hecho, uno puede seguirle atrás a cada uno de los componentes y entender cómo funciona este equipo. Sabes dónde está el CPU, dónde está la ALU, con lo cual es bastante directo y bastante didáctico para aprender a utilizarlo. ¿Quieren utilizar esto? Sí, hay emuladores. Lo bueno es que tenemos emuladores, hay un montón de emuladores dando vueltas para poder utilizar los programas de esto. Lo bueno de los emuladores es que no tenés que tener un equipo así, que lo puedes utilizar en tu computadora y probar un montón de cosas. De hecho, no sé si recuerdan Bandersnatch, es un capítulo de Black Mirror interactivo de Netflix en el cual utilizan una Spectrum para programar, y lo bueno es que vos podés descargar ese juego en el cual se iba cayendo el personaje y jugarlo en un emulador o pasarlo a una de estas si tenés la suerte de poder pasar a cassette o lo que fuere, una cosa desde una computadora moderna. Si hay gente que lo hace, no sé, no es mi caso porque me parece un trabajo terrible, y lo podés jugar en una de estas computadoras. El juego funciona perfectamente bien. De hecho, antes de empezar este review lo había jugado para ver qué onda, cómo se sentía el juego, y funciona bastante bien. Digamos, es divertido, es un juego común y corriente. No tiene nada que ver con lo que uno veía por ahí en la serie, en la cual el capítulo ese interactivo era como muy loco todo. Bueno, eso no sucede, por suerte no funciona así. La realidad no te vas a morir ni vas a terminar matando a nadie, pero vos podés ver cómo se programaba en esto, cómo se jugaba, y lo bueno que se podía hacer un juego en este equipo, es decir, no era para nada malo. Tenía una paleta de 8 colores, claros y oscuros tenías, con lo cual te llevaba unos 16, depende cómo estés en modo de pantalla. Tenías una salida de audio, tenías una salida de video composite, estaba muy bueno porque si vos ya tenías un televisor más moderno podías utilizarlo. No era común en mi juventud eso, necesitas sí o sí el conector de radiofrecuencia para de ahí convertir a la antena, pero lo bueno de ya salir con el cable de monitor acá es que vos, si tenías un monitor, por ejemplo el monitor se usaba en la Commodore, o si tenías a un televisor más moderno norteamericano, lo podías utilizar, y eso estaba muy bueno porque la calidad de imagen era muy superior. Este tipo de equipos se consiguen todavía en Argentina, puedes comprar uno, hay muchos que están usados que son básicamente como este, lo compraron en su momento y lo podés utilizar, lo cual es muy interesante si tenés ganas de hacer una colección retro, porque tenés todos los modelos desde la CZ1000, la 1500, la 2000 hasta la Spectrum, CZ Spectrum y CZ Spectrum Plus. Una muy buena colección si querés tener, si sos fan de la Sinclair. Obviamente tener la CZ es algo distinto porque de pronto estás teniendo equipos, de modelo inglés hay muchos más, a eso me refiero. De este hay muy pocos, este es una rareza. Lo bueno que se le puede conseguir el repuesto porque es compatible con el de la Spectrum Plus de Inglaterra, hace que encima los puedas tener funcionando, una cosa muy rara de conseguir, muy difícil de conseguir. De hecho, esta, la Plus, si tenés una, es muy buen equipo lo que tenés ahí. No tiene ningún valor de mercado, vale la aclaración, es decir, estas cosas no tienen precio, no tienen un valor. ¿Cuánto vale? Y sí, la verdad que por más de $50 no se puede vender esto. No tiene precio. Entonces es más una cuestión emocional de uno, si uno quiere tener un equipo retro o armar su propio museo. De hecho, en el Museo de la Informática acá en Argentina, en Buenos Aires, tenemos un Museo de la Informática muy bueno, muy completo, que tiene toda la línea de estos productos porque obviamente representa la historia de la computación argentina.